Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Naide Epifanía. Yo soy terapeuta de regresión a vidas pasadas, lectora o intérprete del tarot tradicional, y hoy quiero hablarles de uno de los temas más misteriosos y fascinantes de toda la historia humana, la alquimia. Porque cuando la mayoría de las personas escuchamos la palabra alquimia, imaginamos hombres encerrados en laboratorios oscuros intentando convertir el plomo en oro. Pero la realidad es muchísimo más profunda que eso. Los verdaderos alquimistas no solo hablaban de metales, hablaban del ser humano. Para ellos el plomo representaba la conciencia dormida, el miedo, el ego, las emociones tensas y las partes más pesadas de nuestra naturaleza. Y el oro representaba el oro espiritual, la claridad mental y la transformación interior. En otras palabras, la alquimia era el arte de transformarse a uno mismo. Por eso los antiguos alquimistas hablaban en símbolos extraños: serpientes, soles, lunas, fuegos, reyes dorados, hornos misteriosos. Entonces el conocimiento espiritual fue perseguido en muchas épocas, así que escondían sus enseñanzas dentro de metáforas para protegerlas. Y algo impactante es que el oro estaba asociado astrológicamente con Saturno. Saturno simboliza el tiempo, las pruebas y el sufrimiento, así como las limitaciones. Por eso muchas tradiciones decían que el alma humana vivía atrapada en materia hasta que despertaba. El alquimista no escapaba de su oscuridad, más bien descendía hacia ella para comprenderla. La alquimia espiritual enseñaba algo incómodo pero poderoso: nadie se convierte en oro evitando el dolor. El fuego, el horno alquímico, representa las crisis humanas, las pérdidas, las traiciones y las noches oscuras del alma, porque el fuego destruye lo falso y revela lo auténtico. Miren, existe una frase alquímica muy famosa que dice: visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Y aunque parece una frase misteriosa, en realidad habla de algo profundamente humano: entrar dentro de uno mismo, observar la propia oscuridad y transformar lo desequilibrado, para así poder encontrar la esencia verdadera. Entonces, los alquimistas incluso tenían etapas para describir esa transformación interior. La obra en negro era el caos, la confusión y la destrucción de la vieja identidad. Curiosamente, muchas personas viven en un anegredo sin saberlo. Cuando sienten que su vida se derrumba, cuando pierden el rumbo o cuando dejan de reconocerse. Después venía albedo, la obra en blanco, donde la conciencia comenzaba a limpiarse, y después llegabas al arrubedo, la obra en rojo, el momento en que el espíritu y la materia entraban en armonía. Ahí nacía simbólicamente el oro filosófico. Y aquí viene algo que muchas personas no saben: la alquimia no solamente influyó en la espiritualidad, o sea, también ayudó a conseguir gran parte de la ciencia moderna. De hecho, muchos de los primeros experimentos químicos nacieron dentro de laboratorios alquímicos. Los alquimistas experimentaban constantemente con minerales, con metales, con plantas, con sales, con vapores y líquidos extraños. Y aunque muchas veces su objetivo no era simbólico o espiritual, pues terminaban descubriendo procesos reales que después se convertirían en química moderna. Por ejemplo, las técnicas como la destilación, la evaporación, la filtración investigadas por alquimistas, y gracias a esos experimentos comenzaron a surgir perfumes, aceites medicinales y preparados herbales que más adelante influirían en la farmacología. Oigan, incluso algo tan cotidiano como el alcohol destilado tiene relación con prácticas alquímicas antiguas.
Los alquimistas creían que podrían extraer la esencia o el espíritu de las sustancias. Por eso utilizaban aparatos de destilación para separar lo puro de lo impuro, algo que también simboliza la purificación del alma humana, ¿no? Otro dato también es que la medicina moderna tiene raíces alquímicas. Paracelso revolucionó la medicina porque él creía que ciertas sustancias químicas podían utilizarse para sanar enfermedades. En una época en donde muchos médicos todavía seguían pues métodos muy antiguos, él comenzó a experimentar con minerales y compuestos químicos medicinales. De hecho, Paracelso decía que algo muy adelantado para su tiempo. La dosis hace al veneno, es decir, cualquier sustancia puede sanar o dañar dependiendo de la cantidad. Y esa idea sigue siendo fundamental en la medicina moderna y la farmacología actual. Y bueno, muchos alquimistas pues también buscaban el elixir de la vida, una sustancia legendaria que pues supuestamente podía prolongar la juventud o sanar el cuerpo, aunque bueno, creo que jamás encontraron la inmortalidad. Sus investigaciones pues ayudaron al desarrollo temprano de remedios, de tinturas y preparados medicinales. Y aquí es donde aparecen algunos de los alquimistas más fascinantes de la historia. Muchos pues vivieron entre la filosofía, la ciencia y el misterio. Algunos pues eran considerados sabios y otros como magos o herejes. Uno de los más antiguos pues fue Hermes Trismegisto. Aquí voy a poner un video que tengo en donde pues ya hablé sobre eso. Él fue considerado por muchos el padre de la tradición hermética y de él es la famosa frase como es arriba es abajo, que habla de la conexión entre el universo y el interior humano. Gran parte pues de la alquimia espiritual nace de esa idea. Después apareció Nicolas Flamel, probablemente pues el alquimista más legendario de todos. La historia señala que él descubrió la piedra filosofal y el secreto de la inmortalidad. Aunque pues muchas leyendas fueron exageradas, él terminó convirtiéndose en el símbolo del alquimista que logra la gran transformación. Otro personaje importante fue Paracelso, quien veía el cuerpo humano como un equilibrio entre energía, mente y materia. Él creía que la naturaleza escondía remedios secretos capaces de sanar tanto el cuerpo como el espíritu. Y algo sorprendente es que muchos no sabían que Isaac Newton estudió alquimia durante años en secreto. De hecho, pues dicen que escribió más sobre alquimia que sobre física. Newton buscaba pues descubrir las leyes ocultas detrás de la naturaleza y comprendía que la materia escondía misterios que aún no entendemos completamente. Y bueno, mucho tiempo después, Carl Jung reinterpretó toda la alquimia desde la psicología. Jung descubrió que los símbolos alquímicos representaban procesos internos de transformación humana. Para él, el verdadero laboratorio era la mente y el alma del ser humano. Y quizá eso es lo más interesante de todo, que cada personaje habla un idioma distinto, mitología, ciencia, medicina o psicología, pero todos buscaban responder la misma pregunta: ¿cómo puede el ser humano transformarse en una versión más consciente de sí mismo? Algo todavía pues fascinante es que muchos alquimistas creían que el universo entero estaba vivo. Para ellos los metales crecían dentro de la tierra como si fueran organismos. El oro no era solo riqueza material, era la forma más pura y perfecta de la materia. Y el ser humano debía hacer exactamente lo mismo, o sea, evolucionar espiritualmente
hasta alcanzar una conciencia más elevada. También creían que existía una conexión invisible entre el cosmos y el ser humano. Por eso relacionaban cada metal con un planeta. El oro con el sol, la plata con la luna, el hierro con Marte, el plomo con Saturno. Ellos pensaban que el laboratorio alquímico era una representación miniatura del universo entero. Y uno de los símbolos más importantes de toda la alquimia era el Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola. Ese símbolo representaba el ciclo eterno de la muerte y renacimiento, el universo transformándose constantemente, pero también representaba algo profundamente humano. Para renacer, primero debemos de dejar morir una versión antigua de nosotros mismos. Y miren, muchos investigadores incluso creen que antiguas catedrales medievales están llenas de símbolos alquímicos ocultos, laberintos, soles, lunas, figuras andróginas y criaturas extrañas aparecen grabadas en piedra como si fueran mensajes secretos dirigidos únicamente a quienes podían comprenderlos. Y quizá por eso la alquimia también influyó muchísimo en el arte, la literatura y las historias modernas. El héroe que atraviesa sufrimiento y renace transformándose aparece pues prácticamente en todas las culturas humanas, porque en el fondo la alquimia es el relato universal de la transformación. Ahora bien, muchas personas creen que la alquimia desapareció, pero en realidad jamás se fue, solo cambió de lenguaje. La alquimia moderna sigue existiendo hoy, aunque ya no representada con túnicas medievales ni laboratorios. Hoy la alquimia pues puede verse en la terapia psicológica, en la espiritualidad, en la meditación, en el arte, incluso en los procesos personales más dolorosos de la vida, porque cualquier persona que transforme sufrimiento en conciencia está realizando una transmutación alquímica. Una persona que convierte trauma en sabiduría, dolor en compasión o crisis en crecimiento personal está haciendo alquimia moderna. La diferencia es que ahora el oro ya no representa riqueza material, sino evolución interior. Incluso muchas películas, libros o videojuegos siguen utilizando símbolos alquímicos sin que la mayoría lo note. El héroe que atraviesa sufrimiento y renace transformándose, la muerte simbólica del ego, el fuego purificador y la dualidad entre la oscuridad y la luz, todo eso viene directamente de la alquimia. Y algo todavía más interesante es que algunas personas consideran que la tecnología moderna también es una forma de alquimia. Los antiguos soñaban con transformar la materia y hoy el ser humano convierte arena en microchips, electricidad en inteligencia artificial y energía invisible y comunicación instantánea. Pero bueno, quizá la diferencia más importante entre la alquimia antigua y la moderna es esta. Antes el conocimiento estaba oculto y reservado para algunos pocos iniciados. Hoy la información está en todas partes, pero el verdadero reto es desarrollar la conciencia suficiente para poder comprenderla. Y tal vez ahí está la revelación más profunda de todas. El oro no se crea, se revela. El alquimista no inventa algo nuevo, simplemente eliminaba las impurezas que ocultaban la verdadera esencia. Tal vez la piedra filosofal pues nunca fue un objeto físico escondido en algún lugar del mundo, tal vez era una metáfora de un estado interior tan raro, tan transformador y tan difícil de alcanzar que parecía magia. Y quizás por eso la alquimia sigue pues presente en todos estos siglos después,
porque todos en algún momento de la vida sentimos que existe una versión más elevada de nosotros mismos esperando a nacer. Y tal vez el verdadero trabajo alquímico consista en atravesar el fuego sin perder el alma. Por eso, pues cuando escuchemos hablar de plomo y oro, hay que recordar que tal vez los antiguos alquimistas jamás estuvieron hablando solamente de metales. Tal vez intentaban decirnos que dentro de cada ser humano existe una visión dormida y pesada y otra luminosa esperando a despertar. Y quizá pues toda la vida sea precisamente eso, el largo y misterioso proceso de convertir nuestra propia oscuridad en luz. Así que, pues bueno, esto es todo por este bloque. Gracias por visitarlo. Nos vemos hasta la próxima y chao.